Más allá de las discusiones sobre la legitimidad o ilegitimidad de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, es una realidad política, igual que es una realidad política la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada de la Asamblea del año 2015, y ese espacio hemos tratado de escucharlo con mucho respeto desde el equipo de Contrapuntos.com. Hoy recibimos al diputado José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional del año 2020, pero también parlamentario de la Asamblea del año 2015. Tiene esa dualidad. La gente siempre que viene a una entrevista comienza por dar las gracias. Lo que comienzo es por diferir en tu comentario inicial. ¿Por qué? ¿Dónde está el legitómetro? Ese legitómetro, ¿eso que tú dices? Legitimitómetro. Bueno, no sabemos la palabra. No. Sí, bueno, el orden de los tractores no altera el viaducto. ¿Qué ocurre? Dices una asamblea que para algunos es legítima o para otros no lo es. ¿Y quién es el que decide cuándo es que es legítimo? ¿El si voto? Hubo un proceso electoral el 6 de diciembre que estaba convocado constitucionalmente y que un grupo de personas que no tenían votos o que no viven aquí o que sencillamente creían en golpes de Estado, creían que la salida era Trump, que la salida era un golpe militar desde Fuerte Tiuna o que era una mixtura entre golpe de Estado e invasión, esperando por Trump, pero nunca esperando por el sistema electoral, porque el sistema electoral con todos los defectos que tiene es lo único que tengo. Yo no tengo ni un corta uña para enfrentar a un gobierno del cual decimos... No sabemos, no hemos visto si tiene un corta uña. Pero cree en mi palabra. ¿Cree que con corta uña va Es que no sé, porque es que no tengo Nicolás tanque. El único tanque que tengo es de agua y a veces está vacío. Entonces, ¿qué ocurre? No siempre tenía. No, y creo que le pasa a la gran mayoría de los venezolanos, porque si algo tiene este gobierno, es que puede tener la característica de ser el peor gobierno de la historia. Desde Huacaipuro hasta hoy no hay chance. Pero no ¿Usted lo legitima? ¿Usted está legitimando pero es que yo, a la administración de Nicolás Maduro? Es que yo no, es que a Maduro no lo legitima, y lo he dicho en un programa contigo otras veces y en la radio, no lo legitima ni una acción conjunta entre la Madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. No hay forma que se legitime. Pero no quiero perder el tema de esa... Sobre la legitimidad de la Asamblea. Sí, la legitimidad de la Asamblea. ¿Cómo que la legitimidad? Eso es un proceso que estaba abierto. Usted votó o no votó. Pero es que esos que decían que no somos legítimos son los mismos que... Eso es que el 4 de diciembre dijeron que no había que votar porque eso era legitimar a Maduro, porque eso era muy malo, porque eso era sostener a este gobierno. El 7 de diciembre, al día siguiente, ya eran candidatos a gobernadores y alcaldes, cosas que me parece muy bien. Pero hay una realidad, no todo el mundo reconoce a la asamblea en la cual participa. Bueno, pero hay cosas que... No se moleste porque se lo digamos, no me molesta. Es real que hay una comisión delegada de la asamblea de 2015. Es que una comisión delegada, para empezar con Parlamento, como el anterior, que estaba integrado por 167 diputados. Del cual usted formó parte. De lo cual yo formé parte y no tengo ningún problema. Cesé en mis funciones el 4 de enero, porque yo no puedo seguir engañando a la gente. ¿Y qué es la comisión delegada entonces? La comisión delegada es algo que es una comisión que está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que los presidentes más la directiva de la comisión funcionarán en el periodo de receso, en el de julio y en el de diciembre. ¿Y qué es esta comisión delegada? Bueno, no es una realidad, no es verdad, pero no me voy a ir por allí, porque yo creo, bueno, aunque la entrevista la haces tú, la hacen ustedes, por favor, no soy yo el que tengo que decirle. Pero es un hecho político, igual es un que hecho ustedes lo son. Es un hecho político, pero no es una realidad. ¿Por qué? ¿Qué legislan? ¿Qué hacen? Eso es como cuando hablamos Tribunal Supremo en el exilio, el presidente... ¿Quién maneja los recursos en el exterior, diputados? Tan real como que Nicolás Maduro controla el territorio y Juan Guaidó controla los recursos. Bueno, fuera. pero yo no... No digo que sea bueno o malo. Quien debe manejar los recursos económicos es el presidente de la República. Y por cierto, por un presidente porque yo no voté, no he votado, no votaría. Y en estos 23 años he hecho todo lo posible para que este mismo gobierno de 23 años, porque sencillamente esta es una continuidad del anterior, nunca he votado por él, no he votado, creo que no votaría, estoy seguro que no puedo votar por una forma de gobierno como esta de 23 años. Jamás me pude haber encantado con esa figura del señor que gobernó Hugo Chávez, me había olvidado el nombre, Hugo Chávez desde que... No creo que se le haya olvidado. No me acordaba, pero imagínate tú. Hice todo lo posible desde el año 92, porque primero que no creo en golpes de Estado. Si no creí en ese golpe de Estado, no puedo creer en ninguno. Entonces es legítima la asamblea de 2020. Totalmente, pero es que totalmente. Ahora le pregunto a José Gregorio. Y si no lo fuera, no estaría. No, está bien.
Pero esa actitud, digamos, tanto de quienes fueron electos en el 2015 y los que son electos hoy en 2020 por el lado de la oposición, de negarse las realidades políticas que existen, o sea, porque ellos existen, tienen una gestión, hablan, puede que no estén legislando, pero son parte de la realidad política, no termina siendo como el sustento de lo que ustedes combaten. Es decir, esa división, esa atomización, esa dispersión de los esfuerzos en función de sacar del poder a quienes ustedes consideran que lo está haciendo mal, no termina siendo el apalancamiento de Maduro y de toda su propuesta. Podría llegar a tener razón en alguna de tu narrativa, en alguna parte de tu narrativa. Pero una cosa, yo no estoy hablando de división, lo que te estoy diciendo es de realidades. Es una realidad que la delegada existe. No, no existe. Sí existe, se reúnen, legislan. Pero eso no es una delegada, es un grupo de personas que fueron parlamentarios. Eso es como te lo defino yo. Aprobaron los recursos para las vacunas contra la COVID, del mecanismo COVAX. Bueno, pero es que... Diputado, nosotros no estamos a favor de uno o de otro, le preguntamos sobre dos hechos políticos. ¿Y cómo quiere la respuesta? ¿Cómo usted la dice? No, tú me dices, yo te la contesté de una manera. Está bien. Y si tú te insistes, yo te la contesto de la otra. Pero mientras me preguntes de esa manera, te he dicho, no creo en eso porque creo que esa no es la forma. Yo creo que si nosotros no enfrentamos las realidades, vivimos engañados. Y el que vive de esas ilusiones muere de desesperanza. ¿A usted lo han calificado de alacrán, por ejemplo? Bueno, no me lo han dicho, pero qué bueno que alguien piense. Se lo preguntamos abiertamente, diputado, porque hay personas que a nosotros nos lo han dicho. El diputado José Gregorio Correa es de los alacranes. ¿A qué llama a la gente popularmente el alacrán? Alguien que tenía una posición política de oposición y supuestamente le dieron dinero para cambiar. No, a mí no me han dado ni medio. Ni tampoco estoy interesado en que me lo den, ni me lo tienen en deuda, ni lo tengo ni en el debe, ni en mi haber. ¿Usted no es alacrán entonces? No lo soy, porque sencillamente a mí nadie me puede venir a calificar. Porque ¿quién tiene esa autoridad para calificar? Yo he sido cuidadoso de calificar y de adjetivar a alguien, de ponerle un adjetivo a alguien que piense distinto a mí. Te lo he dicho varias veces y creo que lo he comentado en entrevistas con ustedes. Creo en una frase de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decir. Yo no puedo caer en esa bajeza de insultar al que piensa distinto a mí. Y que porque piensa distinto a mí yo le puedo poner un adjetivo, porque yo lo puedo descalificar. ¿Y qué le responde usted a quienes lo No le respondo absolutamente nada porque a la nada no le contesto nada. Eso es una de las cosas que siempre he tenido de por vida. La nada, no puedo contestarle nada. ¿Usted puede demostrar que no está participando en algún proceso de limpieza del rostro de la administración de Nicolás Maduro? No, yo tengo que demostrar que no estoy todos los días lo combato. Tengo el honor de ser el jefe de la fracción de la Alianza Democrática, que es la Alianza Democrática, que es la suma de todos los partidos de oposición, y cada partido tiene un jefe de fracción y hay un coordinador, que es justamente quien trata de articular todo eso. Y todos los días hago un esfuerzo por combatir este gobierno, porque este es un gobierno que, como te lo digo, pública, en privado y de todas las maneras, y por esta vía que me parece que es pública, lo voy a repetir. Creo que este es el peor gobierno que ha tenido la historia desde Huacaipuro, desde aquella época de Huacaipuro, Tiuna, Tamanaco, a hoy. No ha habido peor. Este es un gobierno, y te lo voy a explicar por qué, porque tú eres... ¿Y por qué? Si Vanessa Davis me estuviera entrevistando, me preguntaría, ¿y por qué usted dice eso? ¿Por qué dice eso? Tampoco es que tuvimos mejores gobiernos antes. No, yo no estoy diciendo que... Sin desconocer los logros No, de es que yo no estoy diciendo que fueron mejores gobiernos. Y cuando este gobierno, sus partidarios, o alguien que le haya gustado este gobierno, dice, pero es que antes era igual, antes era peor. Y una pregunta, y usted llegó para ser igual. Usted llegó, cuando usted le ofreció, ¿cómo fue conmigo el que había ganado la elección? ¿Cuál? Ajá. Bueno, Hugo Chávez. Ajá. Dijeron que iban a ser distintos. Dijeron que iban a ser distintos, no que iban a ser iguales. Entonces dijeron durante muchos años, dijeron que así era antes, la Cuarta República era igual. Claro que era igual. Y cuidado si era peor. Pero usted llegó para decirle a ese ciudadano que hoy nos está viendo que usted iba a ser igual o iba a ser peor. ¿Cómo explica usted que este gobierno, que esos camarógrafos, que ese que está en sintonía hoy, que es el único país del mundo donde usted compra con el dinero, con la divisa, con el dólar, compra bolívares en cualquier parte del mundo? La gente con la moneda nacional
compra dólares. Pero en Venezuela es al revés. Y usted en la Asamblea de No, pero 2020 escucha. está No, pero no, luchando pero contra pasa eso. que voy para allá, detente. Te digo que te detente. Voy. ¿Qué ocurre? Que ese ciudadano que está en el sintonía. autoritarismo del No, ambiente. no autoritarismo, sino que si el entrevistado soy yo, tú me dejas que yo te conteste. Porque Adelante. no se me quede la entrevista por la mitad. Adelante. Ese venezolano compra bolívares. Pregúntale a ese camarógrafo, pregúntale a la señora que está allá afuera si no compra bolívares con dólares. ¿Cómo se explica que tú compres el bolívar? ¿Usted cómo cambia Que eso es el en el bolívar, Parlamento? que eso es intangible, pero eso es una realidad. Y eso tú puedes decir que es un gobierno que usa el CLAP como modo de vida Oye, para el Nick ciudadano. Lavay, ¿usted cómo Pero- combate eso? Justamente alzando mi voz y siendo 20 diputados, no apenas, sino 120 diputados que todos los días alzamos la voz para que este gobierno entienda que por el camino como va, no lo es. ¿Y cuáles son las propuestas entonces concretas que hacen para tratar de doblarle la mano al gobierno para que además por lo menos rectifique? Bueno, o sea, porque ya ni siquiera pareciera que es cambiar el gobierno, es que el gobierno cambie. Y en este momento Bueno, pareciera no están dando. lo primero que te puedo decir que es un gobierno con otitis y sordera. O sea, y cuando se le mezcla esas dos cosas, eso complica que oigan. Porque es que además creen y están secuestrados. Difícil, diagnóstico así. Sí, entre otitis y sordera eso no ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Preocupa que no tienen una capacidad de rectificación. Es un gobierno que no rectifica y que lo que ha hecho es incrementar y seguir adelante con las políticas ¿Y la atrasadas y oposición económicas. rectifica? Porque además, La oposición rectifica. perdone, Esta José semana Gregorio. María Corina Machado hizo una Me propuesta. suena. No, Sí. le suena, no es una No, dirigente que no política. estoy diciendo, lo Comparta que uno, dijo. su No, punto yo de vista. comparto, perdón, le respeto muchísimo y qué bueno que le dedica un capítulo. Ella propone una Porque ruta, además- dice que hay que seguir la ruta dura contra Maduro. O sea, Bueno, Claro, porque además, entonces, completo lo que está diciendo Vanessa. Vuelvo a mi reflexión inicial. Esa atomización no termina favoreciendo a Maduro. Sí. Y hay quienes dicen que quienes participaron, ojo, no lo estoy diciendo yo, o sea, lo estamos poniendo sobre la mesa para la discusión, nos toca apoyarle los ojos, diputados. ¿A quién? A usted, para eso estamos aquí. Ellos dicen que quienes participaron el 6 de diciembre le hacen la cama a Maduro para que se legitime. Ciertamente, él controla el territorio, él controla el aparato del Estado, pero también hay otras realidades que, bueno, controlan los recursos fuera, hay presión internacional. 6 de los países más poderosos de Occidente que forman parte del G7 reconocieron ¿Qué a opina de la Guaidó. ruta de María Corina Machado? Bueno, esa es una listica para las preguntas porque yo no tengo tanta capacidad para recordar. Yo le hice una muy Ah, concreta pero y cortica. Pero ya va, ¿Qué déjame opina salir, de la no, ruta pero de déjame María salir de la incisión oftálmica a la que me hacía él referencia. Ujú, Esa incisión oftálmica que era apoyar los ojos. perfecto. Hay quienes creen una cosa y hay quienes creen otra. ¿Qué ocurre en la oposición? En la oposición tenemos distintas formas de ver la vida. No tenemos ni la obligación ni la manera monolítica de pensar. En el chavismo, pensar distinto no es muy recomendable. No es muy recomendable porque es objeto de sanciones internas. Entonces, cada quien que disienta internamente, pues mira todo lo que le ha ocurrido. La libre opinión dentro del chavismo no ha sido su fuerte. Mal no les ha ido. Eso lo iba a decir. Mal no les ha ido, pero ese están sistema allí. no lo quiero yo para mí. Ok. Porque yo tengo derecho a pensar como quiera. Y yo no tengo por qué coincidir con quien piense distinto a mí, por lo que yo no lo puedo combatir ni ofender. Y regreso aquí. María Corina Machado, que propone Bueno. la ruta dura, aunque no, Pero, no eso es dice cómo. pero eso es una cosa totalmente en la cual ella tiene todo su derecho de hacerlo. Que yo no coincida no me sacará a mí nunca una palabra, una letra, una gota, una coma, ¿Usted un ha conversado adjetivo. con ella? De tiempo que no lo hago, pero tengo muchísimo respeto. Entonces vamos a dejar constancia de que tengo mucho respeto por ella. Creo que es una dirigente muy constante, que tiene una posición totalmente consona con su pensamiento, del primer día al momento en que tú me lo estás preguntando. Usted respeta su posición, Pero no la muchísimo. comparte. No comparto. Sino, Y usted está en la ruta blanda entonces. No, ¿Cómo es eso de la ruta dura y porque, la ruta blanda? porque es que esos adjetivos no. Hay quienes piensan de una manera y hay quienes pensamos de otra. El que piensa distinto a mí no está equivocado. Puedo ser el equivocado yo. Yo sencillamente hago lo que creo y lo que siento. Y no me dejo llevar por tempestades de otros. Yo creo particularmente que lo que yo estoy haciendo, que es creer en la ruta democrática,
Porque todo lo que se sostiene a la fuerza, todo lo que se obtiene a la fuerza, tienes que sostenerlo a la fuerza. Y yo no creo, y dejo constancia en esto, no creo en golpes de Estado. No creo y no quiero. ¿Cuál es la ruta democrática? Pues el voto, no tengo voto. ¿Cuál voto? ¿Ejercido de qué manera y en qué procesos electorales? Bueno, viene ahorita el de gobernadores y alcaldes, ojalá que hayamos aprendido de diciembre. Porque fíjate una cosa, nos quedamos en la... O sea, quedaron ¿Usted algunos... va a ser candidato? No, estoy ¿Coges? no lo sé, estoy dedicado a ser diputado por... ¿Por qué lo de Coger? Me sacaron Bueno, de porque usted cuadro. fue diputado por Coger. Sí, fui. Ese estado usted le tiene mucho aprecio. Muchísimo. Le tengo Sí. agradecimiento. Yo no además. nací allá, pero le tengo muchísimo. Fue Pero diputado sí lo ha por Coger. pensado. Amanecerá y veremos. No por mucho madrugar, amanece. Pero podría ser. Bueno, mire, Mira, no descartes nunca nada. Volvemos a la ruta electoral. Elecciones de Esa la entiendo gobernadores. más. Elecciones de gobernadores. ¿Y luego? Tienes alcaldes y gobernadores en conjunto. Sí. Yo creo que es una gran oportunidad de nosotros demostrarle a este gobierno que con ese 80% de abstención, fíjate que con el 80% de abstención, el gobierno sacó el 93% de la Cámara. Eso es verdad, pero no es una realidad. Está probado que quedarse en la casa no soluciona nada. Tú tuviste entrevistado, y Tocayo, Sí. tú también tuvo entrevistado. Los dos tuvieron entrevistados que le dijeron que no había que votar. Y yo les pregunto 3 meses después, no se votó. ¿Qué logró? Porque la lucha tienes que darla adentro, tienes que pelearla. Dígame cuando te dicen, es que tienen que darnos condiciones. Las condiciones no son pizzas, ni sushi, ni cosas que te llevan a la casa de delivery. Tienes que salir a ¿Cuáles luchar son y las a pelear. condiciones mínimas por las cuales usted lucharía? Yo por para todas. este proceso Tengo que viene? luchar por No, todas. pero No, pero no, voy, pero bueno, tiene que haber bueno, un pero- piso, Hay un diputado. punto de Hay un partida. punto de ¿Cuándo- partida, cuándo o sea, me que es to- lo mínimo ¿Y que le cuándo es da. que me toca responder? No, yo lo he dejado. Es más, el que menos ha hablado aquí he sido Pero yo. por eso pregunto, cuando ustedes me preguntan, ¿cuándo es que me toca a mí responder? Adelante. Voy. Adelante. Yo creo que nosotros tenemos que depurar el padrón, todo el padrón electoral. Nosotros tenemos que abrir un nuevo registro electoral desde cero. Desde cero. Cueste lo que cueste. Que cada venezolano tenga que irse a ¿Ir otra inscribir. vez? Ir a inscribirse. En el exterior incluso. Que los Es que el venezolanos- exterior es distinto, Vanessa, porque para gobernadores y alcaldes no tocan esta oportunidad. Entonces esa es otra cosa que no podemos engañar al electorado. He escuchado muchos amigos que dicen, para estas elecciones de gobernadores tienen que votar en el exterior. Bueno, esa no existe. Esa no existe porque no está previsto que para gobernadores y alcaldes usted vote en el exterior. Pero usted llamaría entonces a un registro electoral desde cero. Voy a para este proceso. un registro electoral que verdaderamente los funcionarios de mesa sean seleccionados en un sorteo público, donde todos veamos quiénes están allí y que la representación en las mesas sea lo más equilibrado. Y luego de esas condiciones, lo que yo le pido a mis partidarios de la oposición, que no queremos salir de este gobierno, es que vayamos a votar, Que no que quieren no salir, abandonamos. ¿o que sí? No, que sí, ¿A que porque sí es que quieren yo salir? creo que esto cada día va creciendo más, el regreso al centro electoral. Porque justamente esta cantidad de gobernadores y alcaldes que te van a salir en estos próximos meses, van a incrementar y van a sacar gente a ¿Cuánto votar. podría ganar la oposición si decide participar? Deberíamos ganar los 24 entidades y los 300. pero- No, pero Pero ven acá. No es la carta del niño Jesús. No, yo no te estoy. Pero ven acá. Tú me preguntaste para que yo te respondiera lo que yo creo. Tú me preguntaste. No, lo que usted cree. Yo creo que podemos ganarlas todas y no perder ninguna. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El 80% de este país no está contento con este gobierno. Y si ese 80%, tiene titular, si el 80% del país sale a votar, no ganan una gobernación ni una alcaldía. Está bien, pero el chavismo es una realidad. Y yo no te tiene estoy su diciendo, manera, tiene su pero ya manera- sabemos cuántos son. Claro, pero tiene su Ah, manera porque de tengo actuar, otra. tiene su trabajo político, No, sí. tiene sus bases, Voy. tiene además Voy. sus, digamos, sus circuitos y además sus áreas importantes donde tiene peso. Sí. ¿No? Voy. Entonces, Voy. ¿cómo decirle que lo vas a derrotar en todos lados? Si Pero eso no voy. ha sido así. Voy. Adelante. Voy. Este gobierno, en diciembre, sacó el 20% de los 19 millones y medio de electores que somos en el padrón electoral, sacó 4 millones de votos. Eso es el equivalente al 20%, 19 y tantos por ciento. Sacó el 20%. ¿Y cómo sacó el 20%? Con la oposición llamando a abstención, con todo el gobierno nacional abusando en el peculado de uso.
poniendo autobuses de la Junta, todas las gobernaciones al servicio de esas elecciones. Era un punto de honor para Maduro recuperar la asamblea. Todas las alcaldías, todas, no quedó una alcaldía del chavismo que no estuviera al servicio de esto. Todos los concejales del chavismo. Todo. Eso no va a cambiar en este proceso. Van a estar igual allí. ¿Y por qué no te termino de explicar? Adelante. Y el Canal 8, más todos los medios de comunicación, más las cadenas del presidente, más un proceso que cerraba a las 6 de la tarde y lo extendieron hasta las 10 de la noche. Con todo y eso, Vanessa y José Gregorio sacaron 4 millones de votos con el gobierno nacional, con las gobernaciones, con las alcaldías, con todo y esto, con todos los recursos, con la cadena del presidente. Y sacaron 4 millones de votos. Okay, pero ¿qué cambia? Centros electorales solo. ¿Pero qué cambia, José Gregorio? ¿Qué cambia ahora? Pero perdón, ya yo sé cuántos son. No, ¿qué cambio? Que yo dejé 80% de los venezolanos en la casa. Pero por ejemplo, o sea, yo creo que sí. Si eso ¿por qué va a cambiar? Porque nosotros tenemos la obligación de reconquistar y de invitar a la gente a salir a votar. Está muy bien. Pero viste que sí se puede. Pero ¿cómo lo van a hacer? Ese es un tema que lo vamos a ir haciendo todos estos días. Es muy probable que no lo pueda resolver en esta entrevista del mes de marzo. Y cuando las tenga, creo que no las iremos soltando porque debe ser una parte de la estrategia y otra parte... ¿Va a haber una postura unitaria, por ejemplo, con Guaidó, un bloque que lidera Es Guaidó? Necesario que todos, aunque pensemos distintos, tengamos una sola fórmula. ¿Pero qué van a hacer para lograr una sola fórmula? Sentarnos a conversar, únicas. sentarnos a conversar y buscarnos. ¿Y se están haciendo esas conversaciones? Se está haciendo. ¿Con quién están conversando? En eso es lo que estamos. ¿Pero con quiénes? Con todos. Lo que hoy no ¿Quiénes son todos? Henry Ramos Alú, Juan Guaidó. Es que todos son necesarios. Leopoldo López. Es que, vuelvo a decirte, Vanessa, hoy todos somos necesarios. El chavismo disidente. Muchísimo. ¿Y se han reunido ustedes con ellos? Nos hemos reunido con todos. ¿Con todos? Ajá, usted saca una cuenta. Dice que el gobierno tiene 4 millones. Ya sabemos cuántos son. No, está bien. Pero hubo una consulta donde salió también que la abstención fue de 70%. La gente no está sintonizada ni con ni con el oficialismo ni con la oposición. ¿Cierto? Hay una desconexión que además las encuestas dicen que el rechazo hacia la clase política es masivo. No quieren saber nada de lo que están diciendo los dirigentes. Entonces, ¿cómo reconectar eso? En eso estamos. Están en la reconexión. En la reconexión. Como Corpo Electo, pero si es como Corpo Electo, no estamos como ninguno de los servicios básicos de servicios públicos que debe presentar el Estado. No estamos en eso, Vanessa. Quiero, como no sé cuánto me queda. Aquí podemos hablar mucho rato. No te preocupes. Yo creo que nosotros tenemos que reencontrarnos y reconocernos que somos realidades entre nosotros. Porque es que resulta ser que en cualquier país del planeta la pelea es del gobierno con la oposición. Ahora resulta ser que lo más difícil es que tenemos que pelearnos entre nosotros. La falta de unidad. La falta de unidad nos ha llevado a donde estamos hoy. El exceso de individualidades nos tiene donde estamos hoy. Yo creo que un camino o una vía es de poner y reconocernos. Entender que porque pensemos distinto, que pensar distinto no es un delito. Que podemos encontrarnos en el fondo, y el fondo es ver cómo salimos de este gobierno que tanto daño causa a diario. Entonces, en esa medida, pensando distinto, pero no de manera unánime, pensando mayoritariamente, pero no pensando unánime, yo creo que podemos lograr una fórmula que nos permita alcanzar victorias en estas elecciones de gobernadores, en estas elecciones de alcaldes. Candidaturas unitarias. Candidaturas unitarias son hiper necesarias. Pero son están avanzando hacia eso. Estamos avanzando. ¿Van a ser posibles esas candidaturas? Yo creo que sí, y yo creo que en esto estamos avanzando muchísimo. Y estamos avanzando aguas abajo, porque esos encuentros no se están dando desde arriba, se están dando encuentros en los municipios, en las parroquias, que están obligando a que nos entendamos, a que para que yo no pueda... líderes, pero las direcciones nacionales pareciera que quieren arropar y meter en toda una plataforma de eso. Creo que cada vez menos. No sé, porque por ejemplo, vemos a la oposición en Miranda, donde está, digamos, los alcaldes y de Chacao, Baruta, el Latillo y Carrizal, no, que tienen San Antonio, Carrizal está vivo. Perdón,
de San Antonio, Yo soy Fernández. Que están proponiendo un candidato y en la oposición también se dibujan otros candidatos. Pero eso no es malo. No, eso está bien. Eso no ¿Cómo es van a llegar? Pero ¿cómo van a ese llegar es al el- diálogo? pero- Ese es el tema. Pero tú tampoco le puedes impedir a alguien que manifieste su deseo cuando no es el momento todavía de decantarlo. Yo creo que ¿Cómo lo van a decantar? buscaremos encuentro, diálogo, conversación, encuestas, primarias. Buscaremos cuál es la Se han manera. planteado primarias incluso. Sí, por supuesto que eso no se puede cerrar, nadie puede estar cerrado. Encuestas. Encuestas. Se lo ¿En cuánto tiempo van a Realidades. definir esas candidaturas? Bueno, todavía no tenemos fecha de las elecciones. Yo creo que en esa medida, yo creo que cada uno de los candidatos tiene que ir avanzando. Porque en la medida en que haya varios candidatos hoy, pueden ir llamando a su electorado. Y luego entender y tener la fuerza y tener la valentía para reconocer, Que es otro. yo no gano, deberías ganar tú. Yo no gano, ganas tú. Y déjame ayudarte a que ganes tú, déjame ayudarte a que ganes tú. Ay, esos políticos existen. Así como no. Bueno, eso no pasó Pero es que, no, en es las que el tema no es gobernadores político, pasadas. el tema es seres humanos. Porque yo no puedo generalizar con los políticos, como tampoco puedo generalizar con los Con los periodistas, periodistas, ¿no? Por con los supuesto. camarógrafos, con los médicos, con los ingenieros, con los arquitectos. Diputado, hay Porque el una- tema no es la profesión, el tema es la condición humana. Hay unos datos que necesariamente tenemos que preguntarle, porque usted es vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales. 27 de abril ya se van a presentar las candidaturas definitivas. Es una fecha aproximada, todavía no está fija porque es una fecha aproximada. O sea, puede ser antes o puede ser después. Estamos en eso. Usted Porque, sí, ayer Ayer hicieron un primer corte, ¿no? yo hice yo fui quien hizo, bueno, con el almirante diputado Yo Alessandro sé- Giuseppe Alessandrello, hicimos este anuncio al país. ¿Te lo puedo repetir? Por Sí, favor. claro, adelante. Para eso lo trajimos. Hicimos. Entonces ahora es que estamos entrando por lo que vine. el primer proceso de este periodo para en la selección de los candidatos a rectores se fue por 14 días el tiempo de inscripción. Ujú. Al término del mismo, después que hicimos las entrevistas y publicamos la lista, muchos venezolanos nos dijo: mire, yo vivo en Maracaibo y no Claro. hallo cómo ir a Caracas cuando puedo ir 2 veces a Panamá, pero no puedo ir a Caracas en avión. O sea, es una cosa que no se entiende, pero tampoco vamos a entrar en esa materia. Eso es cuando tú tengas un invitado de una línea aérea aquí. Como yo vivo en Margarita, no hay ferry, no hay avión. Luego nos vino gente que vive en Amazonas, en el Delta, en Apure, en cualquier sitio. Mire, tengo el problema de la gasolina, tengo el problema de que estamos en carnavales y la cuarentena y la cabala, Sí, todo ese todos tipo de los cosas. inconvenientes. Gente que por múltiples motivos su vehículo no lo tenía funcionando y tuvo que venirse de pasajero en el transporte colectivo masivo, mejor conocido como autobús o carrito. Distintas cosas. Mire, yo tengo mi título de abogado, mi título de médico, mi título pero lo tengo en mi oficina. Entonces y mi fue por oficina la está petición cerrada. de los candidatos. No de fue los petición, aspirantes. sino sencillamente fue escuchar la voz de quién es. Eso me obligó a mí a plantear en la Cámara, hacer una propuesta de exhorto a mi comisión, porque nosotros no podíamos tomar esa decisión porque eso es del cuerpo que es el soberano. ¿Y qué hicimos? Hice esa propuesta, me la acompañaron por unanimidad y abrimos un proceso por 14 días más. Sí. Que Con termina el miércoles santo, El martes que viene. el martes santo. El martes, o sea, entre el martes que viene. ¿Qué ocurre? Yo preferí que me acusaran de haber pecado por exceso que haber pecado por escasez. ¿Por qué? Porque quienes decían que 14 días era muy poco, porque no me habían avisado, no me habían informado, yo no estuve enterado, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pues entonces, ahora, cuando este proceso termine, podrán decir lo que quieran, pero nunca podrán decir que no tuvieron 28 días para postularse. Entonces, 27 de abril como Eso es un fecha mes. estimada para la presentación. Eso es Puede un mes de ser menos, febrero. puede ser más. ¿Sí? Sí, porque es que lo que pasa, 16 nuevas candidaturas se han presentado. Hasta ¿Cuántas ahora. hay en total al día de hoy? Pues, hasta ahora llevamos cerca de 16, ya hoy quizás al momento de esta entrevista. ¿Cuántas en total? Tienes que tener 67 más las que tenemos, pero es que las que están ahorita no se las puede sumar a la anterior. Ajá, ¿cómo es ¿Por eso? qué? Porque tienes primero que depurarlas, están inscritos, pero ahora tienes que revisar sus currículos y hacerle la entrevista. Claro, los 67 son los Por eso, currículos que revisados. no tienes que volver a ir, no Exactamente. tienen que volver a presentar nada. Por eso es que no quiero sumar Entiendo. 67 más algo. De acuerdo. Más algo, porque este algo todavía requiere que revisemos sus currículos, porque lo que haces tú hoy es te inscribes, ¿ok? Y eres el 1, eres el 2, el 3, y llega a una cifra. Luego de esto nosotros revisaremos esos currículos.
Cuando veamos, mira, tiene la edad, cumple los requisitos, los llamaremos para una entrevista durante 5 días. ¿Cuándo van a hacer esas entrevistas? Al término de la revisión de los currículos. Es decir, ¿en cuánto tiempo? Es que se va a trabajar días consecutivos. Incluso Semana Santa. Semana Santa. Es decir, no va a parar el comité de postulación. No, porque es que las fechas son consecutivas. No son ni hábiles, ni como dirían en los tribunales los abogados, Inhábil. de despacho. No existe. Día de despacho. Día No de existe, despacho. pero los abogados. Sí, Si ustedes saben que pueden hacer cualquier ustedes. Cualquier cosa con el me idioma. han dicho, los que son abogados me han dicho, me han comentado. Y los periodistas también. Los que son Los abogados. periodistas también, los que Entonces son son días continuos. Son días continuos, entonces nosotros tendríamos luego 5 días para las entrevistas. Luego de eso, nosotros publicamos una lista. Esa lista, ¿Cuándo se va a publicar esa lista? al término del Estimado. 5.º día, que después que la revisemos, es que no te quiero dar fechas exactas porque un profesor que yo tenía en obligaciones, que ya falleció, decía, no cite fechas ni cifras, no vaya a ser que se equivoque y haya a cualquier... Usted dijo el 14, no, aproximadamente sobre el 14, sobre el 10, sobre el 30, sobre el 90. Entonces sobre estamos el... hablando finales de abril. Eso sí. Estamos hablando de abril no pasa. ¿Cuándo va a haber un nuevo CNE? No debería pasar, porque, o sea, ¿Cuándo va a haber un nuevo CNE que tiene que acometer tareas como empezar de cero el registro creo electoral? que el mes de mayo es la fecha que tendrán esta nueva dirección. Nosotros en mayo, ellos tienen que estarse ya instalando, ya se deben haber juramentado a finales del mes de abril. Los ¿Cómo va a ser 15, ese los CNE? 15 nuevos. Bueno, si sabes mi llama. Repite Indira Alfonso. Si sabes mi llama, tú tienes No, mi teléfono. imagínese. Indira Alfonso No, pero repite, usted por que está ejemplo, cerquita. la Sí, pero presidenta es que, repite. no, pero es que no te puedo decir, porque yo soy árbitro. Y si yo te adelanto, pues lo mejor que podría hacer cualquiera es inhabilitarme, recusarme y decir, mire, ya este señor emitió Adelantó opinión. Y yo posición. creo que eso no ayuda. Yo creo que en eso he sido cuidadoso. Hemos sido cuidadosos. Yo creo que los 21 integrantes, los 10 de la sociedad y los 11 diputados, hemos sido bien cuidadosos en el lenguaje. ¿Cuánto tiempo va a regir este CNE que en mayo 7 debería años, estar listo? 7 años. Porque este era ad hoc, este era solo por este periodo, lo que nombró el Tribunal Supremo de Justicia, era solo para llevar las elecciones de parlamentarios que se hizo el 6 de diciembre. Estará a cargo de elecciones presidenciales también. Y estará a cargo del referéndum, Dios mediante, del año que viene, ojalá que venga ¿Usted cree en el pronto. referéndum? Pero total, O sea, ustedes de los partidarios que dicen que la ruta electoral son elecciones de gobernadores y alcaldes y luego vamos para el referéndum. como dirían ustedes los abogados, en acto seguido. No, todavía no sé, yo llego a ser abogado. Periodista y músico. Entonces lo de acto seguido sí. Lo de acto Sí, seguido podría lo ser, dice usted. los periodistas lo sabemos. Diputado, muchísimas gracias. No, ¿Hay algo chico, entonces- más que considere que debe aclarar sobre esta ruta electoral? Que estaba esperando más preguntas. Ay, Vi bueno. que la cosa la vi muy floja. Pensé que esto ¿sí? traía más. Pensé que el calibre venía más grueso. Cuénteme, para cerrar, observación internacional, dentro de las condiciones, usted no habló de la observación internacional, ¿es posible? Y se lo pregunto porque en estos días, en una entrevista por allí con un amigo mío, usted llegó y dijo que usted no sabía que habían venido a ser la gente de Noruega a conversar para acá. Si ellos han sido además unos tipos, unos diplomáticos, que además con mucho prestigio en las áreas de negociación, ¿no estaría usted demeritando el trabajo que ellos vienen haciendo? Bueno, vamos. Lo que pasa es que me hace esa pregunta en el 9º inning cuando he Bueno, gozado. No, pero puede responder. puede responderla. No te la respondo. 1. La simple nacionalidad noruega no te da pulcritud. No, nadie Ok. ha dicho eso. Llegaron unos noruegos. Lo que pasa es que no sé quiénes son. Porque con nosotros no conversaron. Yo no desmerito que hayan venido cosas buenas. Pero con la oposición que está representada en el Parlamento, en la Alianza Democrática, que está representada en los partidos que participamos y quedamos, que participamos y no quedaron, no conversaron. ¿Con quién conversaron? No lo sé. ¿A qué vinieron? No lo sé, porque no puedo opinar por otros, no puedo especular, no puedo denigrar, no puedo decir. Los hace sentir Ahora, en pero posición de segunda. no, sino que cada quien se reúne con quien quiere. Tú entrevistas Por aquí. algo, pero por algo No, no se reúne con usted. No, por algo tú no entrevistas a todos los 33 millones de venezolanos, tú entrevistas a unos sí y a otros no. Quisiéramos. Cosa que les agradezco que yo estoy entre los sí. Pero voy. Ok, vayamos. No, entonces pero al bueno, tema. observación internacional. Observación internacional, sí. Por supuesto que yo quiero una observación internacional, pero yo no quiero una observación internacional que me diga lo que tengo que hacer. Por eso, Porque si algo observación, no yo he acompañamiento. combatido, si algo lo he dicho en cámara, en público, en entrevistas, en el cumpleaños de mi bisabuela, lo comenté, que es que yo no quiero que al gobierno lo monitoree y le diga lo que tiene que hacer Cuba, China, Irán,
Rusia, no. Y tampoco quiero que a mí en la oposición me legitime o me valide Trump o el que quedó Pero por... ya Trump no está. No, pero parece que tiene una solicitud en recursos humanos de reenganche, pero no sé cómo va eso. Ajá. La Unión Europea, que es el nuevo que está de turno para cuidar, como no está Trump, parece que se quedó la Unión Europea. Luego tienes el Grupo de Lima, tienes la OEA. Yo no quiero que ellos me digan lo que yo tenga que hacer. Yo quiero es que coadyuven conmigo, que me ayuden, que me vean, que participen, pero que no me condicionen lo que tenga que hacer, ni que al gobierno le condicionen lo que tiene que hacer. Ahora, estos que llaman observadores internacionales y la Unión Europea y todo este tipo de cosas, tengo rato, Vanessa, a ver si ustedes me ayudan, buscando el informe de las elecciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos forma parte de la OEA, y no he visto una letra sobre las elecciones de Estados Unidos donde el candidato presidencial, que era presidente, dijo que hubo fraude. Pero no vi ningún observador en esas elecciones. Y hoy nadie dice que no reconoce a Biden. El que no la reconoce es Trump. Pero no he visto cómo es el reconocimiento, ni la Unión Europea, que es tan celosa y tan cuidadosa de los procesos electorales. Su discurso se parece al de Maduro. No, yo no. El del oficialismo. No, el mío no se parece al de Maduro, se parece a que yo soy venezolano y que yo no me puedo dejar tutelar. Yo no sé si el mío se parece al de él o el de él se parece al mío. El mío se parece a un venezolano. A lo mejor han conversado. No, que por supuesto, pero es que mi problema es que yo quiero mi problema se nacionalice. Que mi problema sea nacionalizado. Entonces, ¿observación sí o no? No, sí. Observación, sugerencia, pero no condicionamiento. No, pero es que la observación internacional en el plano que se ha concebido, digamos, dentro de los estándares, a eso voy, claro. Es que tenga voz, voto, sugiera y no solamente sean unos mirones de palo. Ahí tienes dos cosas. Observación, comentarios, pero que si yo no hago lo que les parece, entonces las elecciones no son válidas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no hagamos CNE si no nos nombramos a ellos y ponemos al CNE de observador. No, el problema tiene que ser venezolano y tenemos que nacionalizar nuestros problemas. El problema es cuando a este gobierno le marca la pauta Irán, China, y a nosotros, en eso no lo dice Maduro, que a él lo tutela Cuba, China, Rusia, entonces no coincidimos. Fíjate que no coincidimos. Y que a nosotros tenemos que hacer lo que nos diga el Grupo de Lima, la OEA, no Bogotá, Bolsonaro, Duque, el otro, fulanito. No. Yo quiero que mi problema, que seamos capaces de sentarnos con los venezolanos. Pero lo grave de esto, Vanessa, es que nosotros no somos capaces de conversarnos entre sí, pero somos capaces de hablarnos con otros países. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que yo no me pueda entender con un venezolano que piense distinto a mí? Pero usted no dijo que están tratando de conversar. Y en eso estoy, por eso es que he combatido que nosotros tengamos que ser tutelados por otros gobiernos, tanto del sector de un lado, por otros gobiernos, tanto el sector del oficialismo como nosotros en la oposición. Muy bien. Claro, con esto muchas gracias por haber venido. Nos quedan muchas cosas por preguntarle. Apure y violencia. Nos queda también pendiente la vacunación y la propuesta que ha hecho Fede Cámara. Pero bueno. Esa es interesantísimo, el tema de la vacuna. El tema de la vacuna no se puede politizar. La vacuna tiene que llegarle a todos los sectores. ¿Cómo le llega? Porque hasta ahora pero todos conocemos a alguien que por alguna relación con el oficialismo ha sido vacunado. Sí, claro. Pero para quien la necesita no hay. No, es que yo creo que necesitan todos los venezolanos. El problema es cuando politizamos ese tema. Ese es el tema que jamás en mis labios encontrarás politización. Claro. Yo creo que tiene que llegarle a todos, porque el día que nosotros le creemos esa intriga, o le creemos a quién primero, o a quién después. Pero así estamos. Pero sí, estamos, porque siempre algo tiene que ser. Algo tiene que ser producto de la discusión. Pero yo lo que te estoy planteando, y lo planteo, y se lo he planteado en cámara, lo he planteado en mis entrevistas, lo he planteado en todas partes, es que no podemos darle el más mínimo matiz político a la vacuna. La vacuna no tiene carné político. La vacuna le llega al que piensa de una manera o al que piensa, la pandemia, el fallecimiento, las dolencias, todo le llega al venezolano por igual. El virus no le pregunta, claro, ¿qué profesión tiene usted? ¿A qué dedica? ¿Cuál ha sido su profesión? Pero hay vacunas para el personal de salud. Pero es que yo no soy del ejecutivo, Vanessa. ¿Tú recuerdas la época del cheque?
¿Sí o no? ¿La época? Cuando había Los cheque. cheques, sí. Y te pagaban y te daban un cheque que rebotaba, ¿verdad? ¿Y qué te ponía el cajero del banco? Diríjase al girador. Cuando tú tengas Esta alguien pregunta hay que hacérsela al Ministerio de Salud. La mía no pasa de ser de venezolano. Muy bien. Gracias. Gracias por haber estado aquí Gracias, conmigo. por gracias. Ah, no es al acompañarnos. revés la cosa. Sí, sí. Es al revés. Es al revés. Bueno, hasta luego. Siento con que el los tuve diputado ustedes de José invitados en Gregorio mi, Correa. los tuve de invitado en mi entrevista. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias por Qué venir. Bueno por sentirte Gracias en por tu venir. casa. Gracias por Siempre venir. será bienvenido. Un Con placer ustedes, siempre. hasta la próxima.